Ahí sí. ¿Me escuchas, Dani? Sí, te escucho, pucha, lamentablemente como que igual me queda poca batería y me cuesta ponerlo, si no voy a tener que usarlo con la mano, ¿no? Pero dale. Ya. Oye, es que estuvo muy buena la conversa y no me di ni cuenta y pasó el tiempo. Dani, quería preguntarte un poco sobre el estallido social. Primero preguntarte si es que sentías que el estallido social en algún momento iba a aparecer y segundo, ¿cómo crees que el gobierno abordó el estallido social? Era inminente que se iba a generar en algún minuto un descontento un poco más expresado de una manera más tangible y bueno, yo creo que en buena hora también se generó esa expresión. Eh, Porque también hace reflexionar a la clase política. Esta normalidad de Mm, vivir en una burbuja en el que no llegáis a fin de mes, en el que viví endeudado a fondo, en el que pasáis poco tiempo con tu gente, eh, en el que estáis todo el tiempo pensando en cómo sacar el mes. Entonces, yo creo que era algo inevitable, eh, pero que también espero que esta crisis del estallido social se pueda transformar en una oportunidad, mm, totalmente. El manejo del gobierno fue paupérrimo, creo que jamás pudo estar a la altura de una situación como esa, el sacar a los militares a las calles, el criminalizar la protesta, el sacar proyectos de ley que claramente era mayor represión, mm, en el que se cometieron varios errores, con discursos en el que nos mandaban a comprar flores, a levantarse más temprano. mm. Entonces, un gobierno con cero sentido de realidad y que es lamentable porque si en algún minuto el presidente Piñera pensó en quedar en la historia, ¿no es cierto? Va a quedar como el peor presidente de la historia de Chile. Y bueno, de hecho, el peor evaluado, una verdadera evaluación fue del 4,6% de aprobación en algún momento. O sea, O sea, es que yo creo que eh, ¿cómo gobernamos claramente, con esa aprobación, no? o sea, claramente no, no va ni siquiera el caso generar tanto análisis porque todo lo que vivimos fue desacierto tras desaciertos, errores tras errores. Y, y con una cuestión que claramente se había a lo mejor no profundizado, pero siempre se ha trabajado, ¿no es cierto?, con algunas materias en que iban siempre en la misma dirección, pero chocaban con la misma roca, que era la Constitución. Mm, Este modelo, ¿no es cierto?, de mercado, que finalmente todo se vende y se tranza, derechos fundamentales como la salud, la educación, el agua, etcétera, claramente tocó fondo y que es lo que lamentablemente está, ¿no es cierto?, muy arraigado en nuestra cultura y que es esta desigualdad, pero lamentablemente esa desigualdad no me toca mientras yo no la vea. mm, Eh, y como más bien pasamos a un escenario del individualismo brutal, y quiero decir individualismo brutal en todo sentido. O sea, hasta lo puedo graficar en que en las poblaciones la gente ni siquiera se sabe el nombre del vecino ni de la vecina. mm, Me importa mi metro cuadrado y eso sería. Y yo creo que eso es una de las mayores, uno de los mayores factores también que nos ha hecho como sociedad ser tan egocentrista. Y todo nos dice, sobre todo en esta crisis, que tenemos que avanzar hacia la colaboración, hacia la solidaridad. Y espero que sea parte del aprendizaje que tengamos después de esta situación lamentable que estamos viviendo con la pandemia. Y que obviamente espero que el fruto de ese estallido social, que a la gente no se le ha olvidado lo que ha pasado con la violación de los derechos humanos, a la gente que perdió la vista, ¿no es cierto?
a la gente que fue abusada por agentes del Estado, sin duda tiene que recobrar una mayor relevancia una vez que nosotros podamos superar esta crisis sanitaria. O sea, me imagino que la lucha va a seguir dándose en las calles, se van a seguir dando manifestaciones, porque acá no se ha resuelto absolutamente nada de lo que se levantó en su minuto en el estallido social. Y una de las cosas clave, creo yo, es obviamente avanzar en una nueva constitución. ¿Qué te pareció la foto que se tomó el presidente en la Plaza de la Dignidad? Fue una provocación, sin duda. No tengo más vuelta que darle a esa acción lamentable. Una provocación. Es reírse de la gente que se manifestó y que ahí mismo donde se sacó la foto perdió la vista. Que cuando es muy contradictorio, ¿no? Cuando el gobierno te dice paren la violencia, todos estamos contra la violencia, ¿no? Pero ¿qué es violencia para el gobierno? ¿Qué es violencia la AFP? Que el sueldo mínimo sea 44 veces el sueldo máximo, que se favorecen a las empresas grandes, la indignidad. ¿Qué es violencia? ¿Solamente es violencia lo que se ve en la calle? ¿O acaso eso no es violencia? Entonces, cuando él nos dice paremos la violencia, entonces, claro, uno dice, bueno, parémosla todo, ¿no? La violencia está todos los días en las acciones que haces día a día. Cuando vas al banco, cuando vas a pagar tus servicios básicos, cuando vemos que esos servicios básicos, que es lo que hay de atrás, son grandes empresas con monopolios naturales, con grandes utilidades, cuando te sacan tu platita, ¿no es cierto?, de tu mensualidad o de tu remuneración mensual para que vaya a seguro social, que en estricto rigor un seguro social que en este caso una pensión no se condice con la realidad que viven los adultos mayores, ni siquiera pueden comprar sus remedios, con una cruda realidad. Te das cuenta de qué es lo que pasa cuando te enfermas, o sea, una familia en la cual uno de los integrantes tuvo una enfermedad grave, esa familia se fue a la quiebra, vendió todo. O sea, finalmente se traducen los apoyos a esa familia con bingos. O sea, eso es lo que hacen día a día en las poblaciones para poder salir, ¿no es cierto?, de una enfermedad. Es a través de completadas, de bingos, de rifas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es violencia. Y eso es Exacto, violencia a cada rato. exacto. Lo que pasa es que se mira para un lado nomás, ese es el gran problema. Daniela, ¿y la pandemia? ¿Cómo sientes que ha abordado el gobierno esta pandemia? Bueno, este gobierno ha tenido muy mal manejo de la pandemia, con discursos que al día siguiente tienen que desdecirse, con medidas que el retorno a clases, esta nueva normalidad, Mm, el salir a las calles a tomarse un café y a comer empanadas y que después te digan de que no, que hay que hacer mm, cuarentena, que hay que cuidarse, que se tienen que quedar en sus hogares. Es que la verdad, bueno, te lo decía recién, ha sido un gobierno que ha tenido en el centro de su preocupación el tema económico, pero el tema económico no precisamente para la población, para el mm, ciudadano de a pie, sino que más bien resguardando los intereses de grandes empresas, del negocio, que mm, está, ¿no es cierto?, muy presente en nuestro país en distinta índole, y que además también defendiendo a algunos amigos empresarios, e inclusive mm. el mismo, con todo esto que hemos visto de la TAM, etcétera, etcétera. O Sí, sea, de verdad, yo creo que es un gobierno que no estuvo a la altura ni en el estallido, no lo va a estar ahora y no lo va a estar nunca porque sus convicciones son distintas, sus intereses son distintos mm, y sabemos cuáles son esos intereses. Así que yo no espero más del gobierno. Y yo mm, lo lamento por la gente, lo lamento por la ciudadanía, porque en la práctica son ellos los que terminan pagando el pato. Hoy día no puede ser que esta crisis la tengan que asumir los trabajadores. O sea, yo encuentro que es insólito lo que está pensando el gobierno.
Entiendo, ¿no es cierto?, que algunos juegan sus roles, en este caso el ministro Briones cuidando la billetera fiscal, está bien, Sí. pero resulta que tiene que pensar en un sentido social. Y yo creo que esa es una parte importante y un pilar fundamental en la gobernabilidad, ¿no es cierto?, que deben tener las autoridades de turno. Y lamentablemente yo pienso lo peor de este gobierno en términos de lo que ha sido el manejo. El Mm. manejo de esta pandemia, muy mal. Dani, te quiero dar unos nombres y si me puedes dar una pequeña descripción de qué opinas de cada una de estas personas, ¿te parece? Ok, Ya. Antes de los que vienen después. Piñera. espérate, voy a poner esto acá porque estoy medio incómoda. Ya. Piñera. Piñera. Eh, bueno, va a pasar a la historia como el peor presidente. Creo que es el vivo reflejo de esta mala mezcla del dinero y el servidor público. Qué mejor descripción, ¿no? Ignacio Rutia. eh, ¿Sabes por qué te pregunto por él? Porque aparte vi un programa que te entrevistaron en el año 2018 con este gallo que salía en CQC, se me olvidó el nombre, y te preguntaron por él cuando te hicieron este juego de los pescados y te ponían un pescado con la cara. Por eso te pregunto. Vera, sí, ¿Te sí me acuerdas? acuerdo. Envía X. Envía X, envía X. Por eso que lo agregué. Ignacio Rutia, no, la verdad es que una persona que solo piensa en sí mismo, que no, que no tiene ninguna empatía y como político la verdad es que es cero aporte. Vive en un mundo paralelo, ¿no? Sí. Camila Vallejos. La Cami me cae bacán. La Cami es una política que es brillante. De hecho, creo que la ha hecho muy bien a la política en Chile. Y bueno, fuerte con sus convicciones comunistas, lejos de una sola dirección. Así que, no, las mejores impresiones de Camila. Carol Cariola. La Carol también, lo mismo. Me llevo bacán con las dos son súper aperradas. La Carol es una compañera que eh, tiene grandes proyecciones, la Carol. Mm. Sí. Esperaba verla como vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Pucha, era una tremenda oportunidad y que Sí. lamentablemente yo te señalaba recién esta, esta oposición que es bastante mentirosa. Mm. Lamentablemente hizo perder una tremenda oportunidad. Era la primera vez que íbamos a tener en la testera a alguien, en este caso una diputada comunista. Por lo tanto, también hubiese sido bien interesante de que le hubiésemos dado también esa tremenda oportunidad para haber demostrado lo que es capaz de hacer la Carol. Sí. Nicolás Maduro. Mira, todo lo que sea coartar libertades para mí es sospechoso. Sí. La verdad es que es una imagen bastante contradictoria que no comulgo. Muy bien. Daniel Jadue. Tengo una muy buena opinión de Daniel. Creo que es un muy buen alcalde, es fiel a sus convicciones también de una sola línea y ha aportado también bastante a ver una forma distinta, ¿no es cierto? Eh, las cosas, en este caso, en términos de gestiones municipales, lo que ha sido la Mm. farmacia popular, de hecho también tiene proyectos que hice en relación con viviendas populares, o Sí. sea, no, Tiene una especie de universidad popular también, sí, también la súper óptica. innovador.
y que es concordante obviamente con su forma de ver las cosas, de hacer política, así que no, muy buena opinión de él. ¿Crees que es presidenciable? Siempre y cuando sepamos cuál es su programa. Mm, Todo depende de aquello, creo yo. sí, sí. Muy bien. Ricardo Lagos. Se bañó en la bahía Chañaral cuando estaba contaminada. Con eso te digo todo. Estoy Ricardo Lagos padre. Sí, Ricardo Lagos padre. Sí, 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 no, es que te lo digo porque ahora te voy a preguntar por Ricardo Lagos Weber. Ah, eh, bueno, es un político que viene también de una línea más bien conservadora, dentro de lo que es el progresismo, por así decirlo, que ha sido una contribución a la política, sí, pero también tengo ahí algunas diferencias con algunos temas en particular, pero la verdad es que no tengo un poco más de análisis que hacerle a Ricardo Lagos Weber, a no ser que hable de su baile de cueca, pero bien. Parecía cubano bailando hoy. Mañalich. Hay un personaje que ha contribuido a la pérdida de credibilidad por parte de las autoridades y que ha contribuido a la pérdida de confianza por parte de la población. ¿Sabrá cuánto ego tiene o no? Bueno, de hecho creo que Mañalich tiene un mal diseño, un mal manejo, pero lo peor de todo es que quien le puso todo el piso es Sebastián Piñera. Así Sí, que sí. Bueno, y de hecho se jacta de eso, ¿no? así es. Y que además ha sido un personaje en esta crisis de la pandemia. Yo creo que queda bastante graficado también con la cantidad de memes que ha sacado, de canciones, videos, remix. Entonces, ya la población esta cuestión finalmente la lleva a otro nivel. Si ese es el problema, Monchi, ese es el Sí, problema. Cuando tenemos una autoridad que todo lo que él dice, ninguna palabra, ninguna palabra tiene coherencia con la vida real, con el sí, Chile que estamos viviendo, con la crisis mundial, si esta es una situación excepcional, pero, no sé. sí. Briones, Ministro Briones. bueno, Briones te señalaba recién, creo que es un tipo serio, es bastante inteligente, él está haciendo su pega, cuidando, ¿no es cierto?, los recursos fiscales, la billetera del Estado, y que les falta ahí un acompañante quizás más social. Ahí a lo mejor podría jugar un rol bien interesante dentro del gobierno, pero también se cae con esa pata coja. Mm. Bueno, y ahora algunas personas importantes que son personas importantes para Daniela Chicardini. Salvador Allende. El Chicho, bueno, para nosotros creo que la imagen de una persona consecuente, generosa, eh, que no necesitó de la fuerza para poder instalar, ¿no es cierto?, ciertos temas. Al contrario, creo que fue uno de los personajes históricos en la política de Chile que logró levantar la demanda ciudadana, la demanda social. Y que, bueno, no utilizó la fuerza, pero lamentablemente utilizaron la fuerza para sacarlo. Y creo que una de las cosas que nos deja es que hay que cuidar la democracia. Yo tengo una historia con el Chicho porque, bueno, nosotros vivimos en Holanda 10 años, a mi familia la desterraron y a mí con ellos. Estuvimos viviendo 10 años en Holanda, del 77 al 87, volvimos al plebiscito de la democracia, pero siento un cariño, aún sin haberlo conocido, mis papás los conocieron, pero siento un cariño tremendo por él y además tengo
Para mí las personas que entregan la vida por un país son héroes. Y Total. para mí es un héroe, a más no poder, ves que voy a Santiago y voy muy seguido, me saco una foto de la estatua que está afuera de la moneda, pero el Chicho representa quizás lo mismo que representa para ti, para mí igual, o sea, no, el Chicho está en mi corazón, lo tengo que decir. Un luchador social, claramente, un luchador social que no era ningún iluminado, sino Mm, que era un político que llevó el sueño de un pueblo. Eso fue. sí, sí, tal cual. Michelle Bachelet, Y que se encontró con intereses. Ese fue el problema. sí, sí, Con estoy de otros intereses. acuerdo. La Michelle Bachelet para mí es un vivo reflejo de lo que es la mujer chilena, la verdad. Mm, Michelle fue una lideresa importante en nuestro país porque además marcó un antes y un después con respecto a la posición de la mujer en la política. La primera presidenta mujer, eso obviamente dio cabida para que más mujeres se motivaran para entender de que mm, puede llegar, perdón, una mujer a ese puesto, ¿no es cierto?, a ese espacio de decisión. Y aparte porque creo que el problema que tuvimos es que nos quedamos pegados como con este combustible de liderazgo que tenía Bachelet y no fuimos capaces de fortalecer otros liderazgos. Por mm. eso nos quedamos Michelle Piñera y después de nuevo Michelle Piñera. Sí, estoy de acuerdo. Anita Tijoux, una crack. Sí, ella es seca. Yo la verdad es que tengo N de respeto con la Anita Tijoux. A mí me gusta mucho, de hecho la sigo desde hace muchos años. O sea, contarte que a mí me gusta mucho el rap. Mira. Sí, escucho harto hip hop español. Y cuando escuché a la Anita cuando era chica, estaba en Maquisa y siempre me llamaba la atención sus letras. Las letras de sus canciones dicen relación con la lucha social, ¿no es cierto? La lucha de clase, lo que refiere a las desigualdades, a los problemas que hay también en nuestros territorios, la imposibilidad que tienen muchos de poder surgir, las pocas oportunidades, la cruda realidad de Chile. Mm, Y la verdad es que Anita es una crack, seca, seca. sí, O sea, no tengo más palabras que ella que solamente flores. Y una feminista de tomo y lomo. a morir. El gran Pepe Mujica, otro crack. Mujica. Mira, ¿sabes qué? Con Mujica me pasa una cuestión súper especial porque yo le tengo harta admiración. La verdad es que es increíble su consecuencia. La forma de ver la vida desde una visión tan simple de el, el vivir, ¿no es cierto?, despojado del tema material. O sea, a mí me deja eso ya más que clara de que es un hombre que por eso también llegó lejos, dejando atrás también todos los problemas, todas las situaciones que él vivió de tanta Sí, injusticia, ¿no es cierto? Bueno, una persona demasiado humana, sí. empático. Vi el documental el último documental de Pepe Mujica en Netflix y hay una frase que me clavó el corazón donde él dice que creo que es necesario que las personas vivamos con un sesgo de utopía, dando a conocer de que siempre se puede lograr algo más o siempre o en algún momento vamos a lograr aquello que tanto desea nuestra vida o nuestro corazón. Y esa frase me recontra mató y de hecho la replico en algún momento porque es un crack. Pepe Mujica no dice lo que hace, él hace lo que dice, ¿no? Él vive Y, lo que habla. y vibra con lo que él Sí, finalmente predica y practica, que es una sí, cuestión que hace la diferencia y su generosidad de verdad es increíble. Así que yo
respect con Mujica, total. Sí, a morir. Dani, estas son las últimas. ¿Qué te parece la renuncia o el llamado a renunciar de la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Santelices? Y después aprovecha de darme la opinión con respecto a Mónica Salaquet, la nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género. Monchi, nunca tuvimos ministra. Sí, Nunca tuvimos ministra. Y con el último papelón del video, terrible. la verdad es que no. Todo lo que hemos avanzado en materia de género, de los derechos de la mujer, etcétera, fue un retroceso brutal con la ministra Santelices. Mm. Y bueno, ahora con el cambio con Salaquet, yo la verdad es que si es que hay algo aún de compromiso con las mujeres de Chile, esperaría que ella fuera la que levantara la bandera de lucha del postnatal de emergencia. Sí, sí. Con Macarena Santelices se cumplió lo que ella dijo, ¿no? Júzgueme de lo que yo haga de aquí en adelante. Y fue juzgada, ¿no? Fue juzgado totalmente. Y fue juzgada, pues, sí, fue tal cual. Bueno, Mónica Salaquet hizo algunos comentarios hoy día que se malentendió lo que ella en algún momento dijo con respecto al tema del postnatal. Aún así queda todavía el eco de lo que ella dijo cuando felicitó a esta niña de 11 años que fue abusada por su padrastro y que la felicitó por aún tener la hija, ¿no? Bueno, creo que fuimos muy ingenuos en pedirle al gobierno que buscara a una buena ministra de la mujer. Todos fueron desaciertos y para mal, y aparte con un historial que no esperamos de una ministra de la Mujer y Equidad de Género, lamentablemente, y eso es una muy mala señal para todo lo que se ha hecho con respecto, ¿no es cierto?, a levantar la voz de las mujeres en los últimos años, cómo se ha ido avanzando, cómo se ha ido visibilizando. Bueno, es lo que me da más pena de los errores que ha cometido el gobierno. Sí. Eh, Déjame hacerte una pregunta desde la vida espiritual o desde la fe. ¿Tú eres creyente, Daniela? Soy creyente de lo que te pueda generar fe. Por lo tanto, soy muy respetuosa de las distintas formas que puedan existir, entendiéndose, ¿no es cierto?, que sean algunas creencias religiosas, ¿no es cierto?, como también más espirituales, como también más energéticas, y en ese sentido soy también más bien tirada a estas últimas. Ah, no te lo preguntaba porque bueno, yo soy creyente, ¿no? Yo creo en Dios y todo, pero yo siempre me he preguntado de que a veces siento que la sociedad quiere, de cierta manera, desde mi mirada de la fe, ¿no? Sacar a Dios desde la sociedad misma y empezar a vivir una sociedad totalmente, eh, eh, no sé si llamarlo atea o no cristiana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y al final a veces nos damos cuenta que hay ciertos rumbos que toma no solamente nuestro Chile, sino que el mundo entero. Y al final uno termina preguntándose, bueno, ¿hacia dónde vamos a ir o dónde vamos a terminar? ¿No? Hay una frase que me gusta mucho que dice que lo que una generación usa, la siguiente la abusa. Entonces, ¿cómo vislumbramos a un futuro Chile o a un futuro mundial, por llamarlo así, si sacamos a Dios dentro de esta sociedad? Sí, mira, la verdad es que lo que creo yo es que las personas tienen que tener en algo en que aferrarse, en algo en que tener fe, tener esperanza, porque es parte de la vida. Cuando tú estás en una situación crítica, tenía alguien de tu familia que está con una enfermedad grave, por decirte algo, lo primero que tú pides es eh, le pides a alguien que te pueda ayudar, ¿no es cierto?, que es la fe, en estricto rigor, y que, y que en ese sentido, o sea, yo creo que es tremendamente válido, si de eso se trata la vida también.
Mm, Y por eso, bueno, yo en lo particular más bien trabajo desde otra arista, por así decirla. Y, y también trabajo con lo que son las energías, lo que es también el equilibrio espiritual. eh, mm, Ayuda mucho, sobre todo a las personas que son un poquito más, un poco más alejadas de las creencias religiosas. Pero yo no tengo ese análisis, sino que mm, más bien para mí es un todo, porque recuerda tú que todo lo que refiere a las creencias en ese sentido es parte de la historia de la humanidad y que está, ¿no es cierto?, en la cultura, de hecho está dentro del ADN mm, del humano. Y la verdad es que cuando tú te llegas a cuestionar eso, cuando ya tienes la posibilidad de replantearte las cosas de por qué no, mm, el empezar a preguntarte, ¿y por qué no puedo hacer de otra forma? Eh, es bastante interesante. Es bien sí. interesante. De hecho, estoy leyendo un libro de Ruth Nieves que es tratar de despojarte, ¿no es cierto?, de esa cultura, de esas creencias, de lo que hoy día está, ¿no es cierto?, más bien como por un tema, ¿cómo decirte?, no sé, escrito, eh, que lo que significa el tema espiritual, llevarlo a otro ámbito. Y podéis lograr cosas siendo, ¿no es cierto?, no necesariamente una persona milagrosa, sino que porque te crees el cuento, porque lo decretas y porque pones la intención en ese objetivo. Y la Mm, gente a veces como que pierde un poco la noción de aquello. Y eso es parte de una reflexión profunda también que tienen que hacer las personas. Y creo que también es parte, y a lo mejor aquí para terminar, de lo que está pasando en este minuto en Chile mm, y lo que está pasando también a nivel mundial. Es como el cuestionarse todo. El trabajo en el cual yo me desempeño, estoy contenta con la vida que llevo, este es mi futuro, este es lo que quiero para mí, y ojo con ello, ojo con aquello, porque eso nace también cuando hay inseguridades internas. Eh, pero que está bien trabajarlas. Y disculpa que me vaya como en esta ola un poco más no, me gusta, enfermiza, dale, dale. pero eso es muy interesante de poder trabajarlo como persona, el qué es lo que yo quiero, cuál es mi misión, qué quiero hacer yo para mi vida, cuál es mi objetivo, cuáles son mis metas. Estamos todo el rato como sobre la rueda y nos perdemos de qué es lo que quiere, cuál es el horizonte de cada uno. Aprovechemos estos espacios para hacer esa reflexión, aprovechemos, ¿no es cierto?, el también cuestionarnos, el sanar ciertas trancas, ¿no es cierto?, porque eso también es parte de lo que refiere a la salud mental. Es parte de un trabajo que hay que hacer como introspección. eh, y bueno, ojalá que estas palabras a alguien le haga sentido, porque algunos dicen, ¿por qué me estoy cuestionando esto? Me entra la desesperación, ¿por qué? O sea, es como que se me derrumba, ¿no es cierto?, este esqueleto o esta torre que yo tenía armada en mi vida, pero no, es porque hoy día tienes más tiempo para pensar en ti, Mm, tienes más tiempo para poder decir por qué estaba enojado con esta persona. Este es el tiempo también de perdonar. A lo mejor no directamente, pero dejar ir a la persona, dejarla libre. mm, De repente, esas cargas, que, que es una carga energética, emocional, es la que tú guardas en tu organismo y que finalmente se transforman en enfermedades. mm, Y eso hay que trabajarlo harto. Y a veces también hay que trabajarlo con la familia, porque hay sí. cosas que pasaron cuando tú eres más chica y no entendís por qué hoy día reaccionáis de cierta forma. Tu personalidad, tu desplante, tus trancas, tus miedos es una cuestión, pero netamente psicológico, y que tenéis que saber por qué tienes miedo a algunas cosas. Algo pasó, algo quedó inconcluso que tú tienes que también superar. Y el superar da para mucho, eso depende de cada persona,
pero el llamado es también a aprovechar este tiempo para poder analizar la vida de cada uno, los sentimientos, las emociones, que siempre es tan necesario y que no hay tiempo para uno. Bueno, este es el minuto para hacerlo, totalmente. Dani, ¿y cómo aunamos estas dos fuerzas o corrientes de pensamiento? Porque por un lado, por ejemplo, está el pensamiento liberal, ¿no? El movimiento homosexual, el tema de la ley del aborto que genera toda una división, el tema de los valores, pro vida. Por un lado, la gente dice, ¿sabe qué? No queremos vivir una vida más liberal. Los valores que son, los valores que entramos en una discusión filosófica, ¿no? Los valores es una moda, es una tendencia, o se mantienen a través de los tiempos, o sea, traspasan la línea del tiempo. ¿Cómo aunamos estos dos pensamientos? Porque se generan dos corrientes fuertes de pensamiento y claro, y uno dice, no, pues yo tengo la razón, uno se molesta porque no piensan como uno, pero no acepta cómo piensa el otro, ¿no? ¿Cómo unamos estas dos corrientes de pensamiento? Es que de hecho tú mismo lo señalas, que en la práctica es una cultura la que tú tienes arraigada en tu ADN, de lo que te han dicho tus ancestros, tus abuelos, tus papás, ¿no es cierto? En donde el lugar en el que vives, tu entorno te va generando, ¿cierto? Un modelo. Eh, pero yo lo que siento es que eh, nosotros tenemos que llegar a tal punto de poder eh, entender y respetar a los demás. Si nosotros llegamos al nivel del respeto, que es una palabra que suena así súper simple, pero lamentablemente el respeto tenemos que llevarlo a la ley para que muchas veces sea una obligación, ¿no es cierto? De El acuerdo. no, el no abusar del otro, el no agredir al otro, el no violar al otro. O sea, el respeto es una palabra tremendamente relevante. Y eso yo creo que se trabaja también con tu forma de hacer las cosas, de ver Mm. la vida. Yo no tengo por qué tener un juicio de valor con la otra si ni siquiera sé qué es lo que ha vivido en su vida, qué es lo que él ha pasado. Muchas veces uno tiende a opinar del otro sin saber cuál ha sido el testimonio de esa persona. Y por Su eso, historia. su historia, su Mm. historia. Cada uno tiene su historia. Y cada uno tiene distintas escenas en esa historia que pudo haber provocado, ¿no es cierto?, alguna tendencia en alguna situación o en alguna cosa en particular o lo que sea una tendencia sexual, ¿no es cierto?, o la forma de ver las cosas con respecto, no sé, a la eutanasia o, no sé, tanta otra, por ejemplo, hasta inclusive con el aborto. Bueno, yo creo que acá falta mucha empatía. Mm. El mundo necesita mucha empatía. Y yo soy de las que cree que mientras tú sientas que estás haciendo lo correcto, no tiene por qué importarle al otro. No tiene Mm. por qué importarle al otro. ¿Cómo comulgamos con estas dos? Bueno, creo que ahí está la respuesta. Es el Sí. respeto y el ser empático y que todas las personas tienen una vida distinta, una niñez diferente, un Mm. entorno distinto. Tú no puedes culpar a una persona que es ladrona o delincuente si es que no sabes qué fue lo que pasó. Esa persona o ese niño jamás tuvo una oportunidad porque sus padres eran delincuentes y no vio una Mm. cosa más allá. Y por eso se tiene que empezar por la educación. Y por eso también se tiene que empezar por entender el trabajo social que se debe realizar en estos casos para poder avanzar en políticas públicas. Pero bueno, ahí un poco más en lo concreto, en lo que finalmente termina, ¿no es cierto? Pero ese Sí. paso previo creo que pasa también por el respeto. Estoy totalmente de acuerdo. Con esta nos vamos, Dani. Esta es una pregunta polémica, entre comillas, no es tan polémica, pero tenía que poner un nombre en la sección, ¿no? Entonces le puse pregunta polémica. La pregunta es la siguiente.
¿Es la culpa de Chile mismo que tengamos a Piñera como presidente? Te lo pregunto desde este prisma. Yo salgo a marchar, muchos salimos a marchar, ¿no? Eh, pero sin embargo, cuando teníamos que votar, mucha gente no fue a votar. Dicho sea de paso, en Antofagasta, que es una ciudad eh, roja, por decirlo de alguna manera, somos izquierdistas acá, ganó Piñera. Entonces, yo voté por Guillermo, porque jamás votaría por Piñera, ¿no? Pero ganó Piñera de cierta manera. Fuimos irresponsables por no ir a votar, fuimos irresponsables por no reconocer lo que se nos venía, sabiendo que un presidente empresario iba a pensar como empresario y no como, no bajo un pensamiento social. ¿Dónde estuvo el error para que hoy día tengamos un presidente como Sebastián Piñera? Bueno, yo primero creo que hay que hacer la autocrítica del gobierno previo a Piñera, porque la gente también tuvo excepciones, y hay que decirlo. Y las cosas a lo mejor no se hicieron como se esperaba, porque a lo Mm. mejor teníamos una gran lideresa, pero pareciera ser que la que los acompañaban no estaban también muy de acuerdo en remar en la misma dirección. Sí. Y eso también es parte de la catarsis que hay que hacer. Además, incorporar ciertos elementos que también le hacen sentido a la ciudadanía. Recuerda tú que Sebastián Piñera eran tres temas principales la de su campaña, la reactivación económica, el desempleo, ¿no es cierto? Y la seguridad. Temas que también le hacen sentido a la gente. Y no Mm. solo a la clase alta, sino que también a una gran parte de los chilenos y chilenas. Entonces creo que también teníamos que leer con mayor claridad de cuáles eran también las nuevas demandas sociales, las, ¿no es cierto?, las demandas que en este caso aquejaban a la población en ese minuto. Y bueno, también creo que el tema de la educación cívica es crucial, es clave. Mm. La gente no fue a votar, tenemos, ¿no es cierto?, un sistema que es voto voluntario, con inscripción automática, pero que no funciona mucho, ¿no es cierto? Porque tú sabes quiénes son los que van a votar. Cuando es voluntario, ¿quiénes son los que van a votar? Son la gente que tiene más plata, la gente que tiene un vehículo para poder llegar a un cierto lugar de votación. Una familia vulnerable que tiene 4 o 5 integrantes en su hogar, o sea, son 5 integrantes que tenéis que mover y que tienen que tomar 2 locomociones para poder llegar al lugar de destino. O sea, sacáis cálculos, son como 10 lucas, que esas 10 luquitas les sirven para comprar el pancito. Mm. Entonces tú sabes quiénes son los que van a votar. Y yo creo que también jugó en contra lo que es el voto voluntario, que ha sido una de las cosas que siempre ha estado, ¿no es cierto?, muy presente en el debate de poder revertir lo que es el voto obligatorio, pero también eso pasa por una discusión más profunda, Mm. porque la gente que no fue a votar, aparte podría haber tenido el factor de no tener, ¿no es cierto?, las condiciones, por eso también hablamos de que hay que mejorar, de que hay que acercar los lugares de votación a los hogares, no porque tengáis que, porque vivís en un lugar, por ejemplo en Copiapó, que vivas, no sé, en Paipote, tengáis que ir a votar al centro, o sea, son de verdad, las distancias son brutales, tienen Sí. que tomar 2 locomociones, etcétera. Bueno, esa es una de las cosas que se está trabajando. Pero la otra es que la gente también no fue a votar porque estaba decepcionada. Estaba decepcionada y esa es la cuenta que tenemos que sacar. Y sí hay un gran porcentaje de chilenos que no fueron a votar porque el discurso es, yo el día de mañana, después de votar, me levanto igual y tengo que salir a trabajar igual y no me va a llegar ningún beneficio. Y claro, Sí. esa es la desconexión de la política. A ese nivel llegamos, a ese punto crítico, que es porque también se produce el estallido social. Cuando ya Mm. la gente ve que pasan los años y son los mismos de siempre y con el mismo programa, pero aún así no se hace nada, ¿no es cierto? Entonces
hay harto de responsabilidad en ese sentido. Creo que fueron varios factores que nos ayudan también a ocuparnos en ese sentido. ¿Te acuerdas, Daniela, cuando no pasó a segunda ronda Beatriz Sánchez? Se demoró después en dar el discurso de decir qué es lo que iba a ser su partido o qué es lo que invitaba a ella a hacer. Y fue tan poco convincente, no poco convincente, fue tan engorroso el discurso que dio tanto el Frente Amplio como Beatriz Sánchez, que terminan diciendo, yo jamás votaría por Piñera, pero no les digo que voten por Guillermo. ¿Tú crees que ese 20% que votó por ella, si el Frente Amplio o Beatriz Sánchez hubiesen incitado o invitado o emplazado al pueblo, la ciudadanía a votar por Guillermo, quizás hoy tendríamos a Guillermo como presidente, independiente a lo mejor que no sé, no sé si estaba, no sé si era el liderazgo que necesitábamos, pero cualquier cosa era mejor que Piñera, ¿no? Pero ¿crees que si ese discurso hubiese ayudado, ¿saben qué? Ese 20% que votó por nosotros, voten por Guillet, porque eran 20 puntos y sumado lo que ya tenía Guillet, era claramente un gobierno diferente que teníamos ahora, ¿o no? ¿Te acuerdas de ese Sí, discurso o no? sí, sí, me acuerdo como si fuera ayer. Y, Sí. y claro, ese puede haber sido un factor también relevante que hizo la diferencia el día de las elecciones. Si se hubiese sentido, ¿no es cierto?, una postura más firme de invitar a votar, ¿no es cierto?, por esta propuesta, un programa progresista, ¿no es cierto?, más bien de izquierda, que está en sintonía con las demandas sociales, a lo mejor hubiese hecho completamente la diferencia, sin duda alguna. Pero también Sí. sabemos el escenario en el que nos encontrábamos, era un nuevo movimiento que irrumpía en la política y que yo me alegro mucho, creo que se necesita, ¿no es cierto?, diversificar el plano político, tener, ¿no es cierto?, más mirada de una mayor eh, diversidad de ideas, eso también enriquece el debate Sí, y la verdad es que estaban en la búsqueda también y creo que todavía están en la búsqueda de esa fórmula. sí, Pero sí. esperemos que más temprano que tarde podamos resolver un programa único, ¿no? Sí, compañera. Daniela, te quiero agradecer con esa frase, cerramos la frase icónica del Chillo. Te quiero agradecer, sé que me da mucha lata porque yo métele haciéndote preguntas, tenía una cara cansada pero te quiero No, agradecer tranqui. te quiero agradecer la buena onda, la disposición. Estamos cerca, así que algún día que esté Copiapó, cuando viaje a Santiago, poder ir a visitarte algún día y poder seguir conversando de esto lindo que es la política, que yo lo tomo como el arte de gobernar, ¿no? No porque algunos políticos le hayan echado a perder, la política es mala en su esencia, ¿no? Es un arte el hacer Totalmente. política. Es un arte, tal cual lo dices tú. Es una herramienta que de verdad es para poder mejorar las condiciones de vida, para poder mejorar la calidad de vida, para buscar la felicidad, ¿no es cierto? Para poder dar cierta estabilidad. Y, y bueno, yo creo y confío en que vamos a ver el amanecer. Sabemos que en este minuto más bien estamos en un anochecer, pero vamos a ver el amanecer. Y ese amanecer va a ser parte, ¿no es cierto?, de cuál es el Chile que vamos a construir. Y ojalá que ese puntapié inicial lo dé la nueva constitución. Así es, así es. Bueno, de hecho te quería preguntar por eso, ahí nos vamos. ¿Crees que la nueva constitución va a generar cambios fundamentales en el país? Yo creo que sí, pero ojo, van a existir por ahí siempre los intereses de otro, así Mm, que hay que sí, trabajarlo bien, hay que tener buenos perfecto. representantes y la ciudadanía es clave en este proceso constituyente, clave, clave, clave. Así que están todos también invitados a estar muy atentos de una vez que ya sumamos, o sea, superemos, perdón, la pandemia, ponernos de nuevo a trabajar. Sí, así va a ser. Daniela Chicardini, muchas gracias, diputada. Te deseo lo mejor, mucho éxito. Disculpa a tu pareja, te quité casi 2 horas, le quité 2 horas a él. Que me No, está perdone. bien, no, no Pero, importa. pero, Muchas gracias eh, por el tiempo también.
de verdad. Muchas Muy gracias a ti. agradecida. Gracias, estamos en contacto. Cuídate, muchas gracias, descansa. Igual. Muchas gracias, cuídate, que estés bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.